y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Cristo y contra la justicia y el carácter de Dios. Dios le dio oportunidad para que él desarrollara su propio gobierno. Aún para eso Dios puso límite. La mensajera del Señor nos dice que Dios le concedió a Satanás 6,000 años. Para nosotros eso parece una eternidad, 6,000 años. Pero para Dios, un día es como 1,000 años y 1,000 años para Dios es como un día. Y si Dios le concedió a Satanás para que desarrollara su propio gobierno y demostrara lo que él había dicho, que su gobierno iba a ser mejor que el de Dios. Para los seres celestiales, para los ángeles, para los habitantes de otros mundos que viven por la eternidad, 6,000 años es un tiempo corto para nosotros, cuya vida cada uno de nosotros no se extiende más que los 60, 70, 80. En algunos llegan hasta los 90. Cuando lo comparamos con 6,000 años, pues nos parece un tiempo larguísimo porque solo vivimos menos de 100 años. Pero para los seres que nunca pecaron, 6,000 años son como 6 días de la eternidad. Si para Dios 1,000 días o 1,000 años son como un día. Esos 6,000 años que Dios le concedió a Satanás son más que suficientes para demostrar su experimento. Y todos los seres que habitan los mundos están viendo, observando la obra de Satanás. Así como cada uno de nosotros vemos cada día más crimen, más atrocidades, más cosas terribles en este mundo. Así los habitantes del universo entero cada día traen nuevas revelaciones de los resultados del gobierno de Satanás. Satanás puso en entredicho quién es Dios, su carácter y su modo de actuar. Acusó a Dios de tantas cosas. La única manera de demostrar
quién es quién. Es darle tiempo al tiempo. Todo se demuestra con el tiempo. Y aunque para nosotros es muy difícil, muy duro, tener que soportar todo lo que soportamos en nuestra vida, era necesario que los habitantes de todo el universo pudieran ver los resultados nefastos, terribles, de la rebelión contra la ley de Dios. Porque la ley es la base del gobierno divino y es la ley del amor. Cuando hay amor, respetamos a Dios y respetamos a nuestro prójimo. En verdad, la Biblia, en el mensaje del primer ángel, dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y a veces nos concentramos solo en el juicio que Dios va a hacer y que está haciendo sobre los habitantes de este mundo. El juicio investigador que se lleva a cabo en el cielo, el juicio del milenio que se llevará a cabo durante los 1000 años al completarse los 6000 años de pecado en esta tierra, y el juicio ejecutivo que Cristo va a oficiar en el castigo final y la destrucción de los impíos. A eso le llamamos el día del juicio. Dios juzgando a los seres humanos de este mundo. Pero en verdad el pasaje de Apocalipsis 14:7 dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Podríamos entenderlo como el juicio que Dios hace, la hora de su juicio. Pero si lo leemos con detenimiento, dice: porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, no solamente el hombre es juzgado, también Dios está en el banquillo de los acusados. ¿Quién lo acusó? Satanás. ¿Ante quién lo acusó? Ante los ángeles, ante todos los habitantes del universo. Nuestra lectura bíblica en Romanos capítulo 3 nos deja entender esta idea del juicio, y justamente el pastor Eber el sábado pasado por la mañana habló de este tema y nosotros seguimos enfatizando sobre lo mismo. Dice Romanos, en el capítulo 3, nuestra lectura bíblica, versículo 4. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando eres juzgado. ¿De quién está hablando? Si primero dice que el que es veraz, verdadero, es Dios, y que todos los hombres son mentirosos. Y luego dice, para que seas justificado en tus palabras.
para que venzas cuando eres juzgado. Dice el versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Nuestra injusticia hace resaltar que Dios es justo. Y Él es el que tiene que vencer para que sus palabras lo justifiquen, la manera como Él es, y para que Él venza cuando Él es juzgado. Nos parece tan rara esta idea de que Dios pueda ser juzgado. Esta es una cita del Salmo 51 y el versículo 4. Salmo 51, 4, de donde está tomado lo que dice Pablo como está escrito. Y él justamente está haciendo referencia al Salmo de David, donde él dice en el versículo 3 y 4, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. El que tiene que ser reconocido justo en su palabra es Dios. Y tenido por puro en tu juicio. Aquí está hablando del juicio de Dios. Pero ¿cómo Dios es reconocido justo? Cuando el hombre reconoce sus rebeliones y cuando dice, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahí es donde Dios es reconocido justo. Si el hombre sigue insistiendo, yo no he hecho nada malo, es que no tengo la culpa, yo nací así, nací en un mundo de pecado, el diablo me hizo que yo lo haga. El diablo tiene la culpa porque él me tentó y me hizo caer. Todas esas cosas que los seres humanos decimos ponen en tela de juicio el carácter de Dios. ¿Es Dios justo? Y si Él es justo, entonces ¿por qué no reconocer nuestra injusticia? Él es veraz, nosotros somos los que mentimos cuando decimos, es que no me quedó otra alternativa. Estaba entre la espada y la pared y para salir de esto pues tuve que mentir. Si no, ¿cómo salía? Es que lo tuve que hacer porque me sentí obligado. El hombre busca 1000 excusas para no reconocer su rebelión. Pero cuando nosotros aceptamos que lo hicimos y reconocemos que estuvo mal, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dios es reconocido por justo en su palabra y tenido por puro cuando Él es juzgado. Así lo traduce el apóstol Pablo en Romanos 3, para que tú seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La idea de que Dios es juzgado, nos parece a nosotros rara. Como Dios, que es el juez, va a ser juzgado. El hombre es el que tiene que ser juzgado. Pero Dios es el juez. Si pensamos en lo que vimos esta mañana,
Satanás puso en entredicho el gobierno de Dios, su carácter, su justicia. Acusó terriblemente a Dios de ser un Dios malo, un Dios severo, que exige cosas que la gente no puede cumplir. Acusó a Dios de levantarse para hacerse Él el grande y todos los demás que sean sus servidores. Son acusaciones muy graves que van al corazón de lo que es Dios. Atacan la misma bondad, misericordia de Dios, su propio carácter. Si realmente Satanás tuviera un ápice de verdad en lo que él dice, habría por qué dudar. Y los que repiten los acertos de Satanás, o más bien lo que él dice, están dando lugar a la mentira. Porque el diablo es mentiroso y el padre de la mentira, y todo lo que él habla es mentira. Eso dice San Juan capítulo 8. Que el diablo es el padre de la mentira y lo que sale de su boca es todo mentira. Y cuando nosotros mentimos, nos estamos poniendo del lado del mentiroso y el instigador. Pero cuando nosotros, como dijo David, yo reconozco mi rebelión. He pecado contra ti, Señor. Entonces, estoy diciendo que el pecador soy yo y que Dios es justo. Y con mi confesión y mi arrepentimiento, yo vindico que lo que Dios hace está bien hecho. El diablo acusó a Dios ante todos los seres inteligentes del universo. Y una de esas acusaciones fue de que, la leímos esta mañana, no la necesito volver a leer, está en el conflicto de los siglos. Dice que el diablo dijo, la raza humana pecó. La raza humana está condenada. Porque tú dijiste que el que desobedece, ciertamente morirá. Mátalos. A ver, así se va a demostrar quién eres tú. Así va a quedar en claro ante todas las mentes inteligentes del universo lo que tú eres. Lo que yo siempre he dicho. ¡Ay del que se revela contra ti! ¡Ay del que se atreve a levantarse contra ti! Tú no eres nada de misericordioso, ni bondadoso, ni perdonador. Todo lo contrario. Tú eres un juez estricto que nomás está viendo lo que hace el hombre para caerle encima, para castigarlo. Eso decía el diablo. Es más, tú le diste una ley a los seres humanos. ¿Cómo la van a cumplir? Son pecadores, no pueden cumplir la ley de Dios. Cuando los seres humanos repiten ese acerto del diablo, esa declaración del diablo, nos estamos poniendo de parte de él. ¿Cuántos así llamados cristianos dicen? Es que el hombre no puede guardar la ley de Dios. Ustedes lo escuchan por doquiera y se llaman cristianos. Pero se ponen del lado de Satanás, las mismas acusaciones que hace el diablo contra Dios. Tú les has dado una ley que no se puede guardar. Tú eres un Dios injusto, un Dios déspota.
Tú dijiste que si pecaban, iban a morir. Pues destrúyelos. Eso es lo que tú eres. ¿Acaso tú no sabías que iban a pecar? Y si tú sabías que iban a pecar, entonces ¿por qué los creaste? Los creaste para destruirlos. Eso es lo que tú eres. Un Dios sádico que nomás crea a las criaturas para verlas sufrir y para quitarles la vida. Vean, todos los ángeles, decía Satanás, vean, miren lo que Dios va a hacer ahora que Adán y Eva pecaron. Ahora van a ver quién es Él. Lo que menos se podía imaginar Satanás es que ese Dios que él creía que era malo, que era injusto, iba a mostrar su amor de una manera tan increíble que le iba a tapar la boca para siempre a las acusaciones de Satanás. ¿Por qué? Porque lo que no se imaginó el diablo era que Dios podía seguir siendo justo, no pasar por alto el pecado, ni cambiar su palabra, porque la paga del pecado es la que, pero que él podía al mismo tiempo perdonar. ¿Cómo? Si los perdonas, no cumples tu palabra. Y si cumples tu palabra, se demuestra que los creaste para destruirlos. Y lo que el diablo no se imaginó es que había un plan escondido de los siglos sin fin de la eternidad, aún antes de que Dios comenzara a crear. Porque Dios crea a los seres que Él crea como libres pensantes, como entes con raciocinio y facultad de escoger. No los hace autómatas. Les da una mente para pensar y para decidir. Eso se llama libre albedrío. Cada persona escoge. Entonces, al dar Dios el libre albedrío, está dando la oportunidad que alguno escoja lo contrario a lo que Dios desea. Pero resulta que Dios quiere la felicidad de sus seres creados. Y Dios no quiere que ninguno haga lo malo. Por eso les muestra su amor de tal manera que Él quiere ganar a todos los seres humanos y a todos los seres del universo por amor y que le obedezcan porque escogen obedecerle, porque conocen su carácter de amor. Ese es el plan de Dios. La mayoría de los seres creados le aman, le obedecen por su propia decisión. Ninguno en el cielo, ni en todos los demás mundos y galaxias que polulan con seres inteligentes, que también al igual que nosotros tienen libre albedrío, ninguno de ellos ha escogido rebelarse contra Dios. Lo aman, le sirven con gozo y alegría y reconocen que su ley es justa, santa y buena, como dice el apóstol Pablo. He aquí que la ley es justa, santa y buena. Los malos somos nosotros, pero la ley es buena. La ley es la ley del amor. Pero aquí en este mundo la historia fue diferente. Entonces Dios le permite a Satanás, ya que este mundo cayó en sus garras, él se aprovechó de Adán y Eva, los engañó para hacerlos caer. Y ahora él reclama el gobierno de este mundo. Pero qué interesante,
que Dios le dice, está bien, y tienes, desarrolla tu plan en la tierra, ya que ellos han escogido obedecerte a ti, pero yo voy a desarrollar el mío y vamos a ver cuál de los dos van a escoger. Si te escogen a ti, allá ellos, pero si me escogen a mí, vamos a ver, acepto el desafío tuyo, acepto. Y Dios comienza a revelar el plan de redención. Y en el plan de redención se muestra el carácter y el amor de Dios. Entonces, ¿quién va a poder decir que Dios es egoísta, que Dios es orgulloso? Si en el plan de redención el Dios eterno, el Creador, se humilla y se hace hombre y vive como el hombre y sufre como el hombre, se hace servidor de todos. ¿A dónde está lo que dice Satanás? Que Dios solamente quiere la gloria para él. Echa por abajo todo lo que el diablo dice sobre Dios. Y el Padre hace la entrega más grande. Los que somos padres entendemos lo que es un hijo. Pero Dios tenía uno solo en todo el universo y lo entrega voluntariamente por la raza humana. Mirad cuál amor nos ha mostrado el Padre. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Esa es la prueba más grande del amor. La entrega del Padre de su Hijo demuestra su carácter. Demuestra que todo lo que Satanás lo acusó es totalmente falso. En este librito tan precioso que se llama El Camino a Cristo, en el capítulo 1 del Camino a Cristo, tiene estos pensamientos, hablando acerca de Jesucristo. El Hijo de Dios descendió del cielo. Vino a revelar cómo es Dios, su carácter. A Dios, dice Juan capítulo 1, versículo 19, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer, Él le ha revelado. Cuando uno de los discípulos de Jesús le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así como yo soy, así es mi Padre. Yo he venido a darlo a conocer. Ahora escuchen qué interesante esto. Dice, Satanás indujo a los seres humanos a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un acreedor duro y exigente. Representó al Creador como un ser que nomás está con ojo celoso para discernir los errores y las faltas de los hombres y hacer caer juicios sobre ellos. ¿No es así como el mundo ve a Dios? Cuidado. Tenle miedo a Dios. Y hasta nosotros inculcamos eso en nuestros niños. Pórtate bien, porque si no Dios te va a castigar. Eso les enseñamos nosotros a nuestros hijos del carácter de Dios.
Eso es lo que Satanás acusa a Dios. Y el mundo entero está creyendo la mentira de Satanás. Cristo vino a disipar esa densa sombra sobre el carácter de Dios. Vino a vivir entre los hombres y manifestó a través de su vida, su carácter y su manera de ser lo que el Dios infinito es. Jesús dijo, describiendo su misión aquí en esta tierra: Jehová me ha ungido. Y eso está en el libro, a ver, sí, aquí está, en Lucas 4:18, cuando él anunció su misión, dice: me ha ungido Jehová para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a los ciegos recobro de la vista, para poner en libertad a los oprimidos del diablo. A eso vino Jesús, esa es su obra. Anduvo haciendo bien, sanando a todos los oprimidos de Satanás. Ese es el carácter de Cristo. Donde Jesús pasaba, todo pueblo, toda aldea, desaparecían el dolor, las enfermedades, la angustia, porque Jesús había pasado por allí y había sanado a sus enfermos. ¡Qué hermoso! Un pueblo entero sano. Ese es el carácter de Dios. Su obra demostraba que era enviado del Padre. En cada acto de su vida Jesús revelaba amor, misericordia, compasión. Fueron tan engañados por el diablo los seres humanos que hasta los así llamados religiosos, ministros, pastores, dicen: oh, el Dios del Antiguo Testamento es severo, pero el Dios del Nuevo Testamento es bueno, misericordioso, sin darse cuenta que el mismo Dios, Jehová del Antiguo Testamento, y aquel verbo se hizo carne y vivió entre nosotros, es el mismo Dios. Sigue diciendo aquí: Jesús se revistió de la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no les daba miedo acercarse a Él. Aún los niñitos se sentían atraídos hacia Él. Les gustaba subir a sus rodillas y contemplar su rostro pensativo, que irradiaba benignidad y amor. Jesús no suprimía la palabra de verdad, pero la decía, la expresaba con amor. En su trato con la gente hablaba con el mayor tacto, cuidado, misericordiosa atención. Nunca fue áspero, ni pronunció innecesariamente una palabra severa, ni ocasionó a un alma sensible una pena inútil. No censuraba la debilidad humana, decía la verdad, pero siempre con amor. Aún aquella vez, cuando le tocó echar del templo a los negociantes, a los cambistas, a los que se aprovechaban de la gente, que venían a comprar corderos para conseguir el perdón y los estafaban. Jesús se indignó. Y sí, Dios habla de la ira de Dios, pero es una ira santa contra el pecado. Pero cuando Jesús los reprendió y los echó fuera y dijo: convirtieron la casa de mi padre en casa de ladrones. Elena de White describe
que cuando él decía esas palabras, que si las leemos fríamente parecen duras, había lágrimas en su voz. Cuando él dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados, lloraba al decir, porque amaba esas almas. Eso es lo que Jesús vino a demostrar. Denunciaba la hipocresía. Sí, denunciaba la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus penetrantes reprensiones. Fue él mismo el que lloró sobre Jerusalén, la ciudad amada, que rehusó recibirle y lo rechazó tan horriblemente. A él, que era el camino y la verdad y la vida. Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo tengo de dejarte? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Así hablaba Jesús. Sus habitantes, los de Jerusalén, habían rechazado al Salvador, mas él los consideraba con ternura todavía. Fue la suya una vida de abnegación y preocupación por los demás. Toda alma era preciosa a sus ojos, a la vez que se condujo siempre con dignidad divina. Se inclinaba con la más tierna consideración sobre cada uno de los miembros de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas que había venido a salvar. Tal fue el carácter que Cristo reveló en su vida. Y tal es el carácter del Padre. Del corazón del Padre es de donde emanan para todos los hijos de los hombres los ríos de la compasión divina demostrada en la vida de Cristo. Jesús, el tierno, el piadoso Salvador, era Dios manifestado en carne. Jesús vivió como hombre, sufrió y murió para redimirnos. Se hizo varón de dolores, experimentado en quebranto, para que nosotros fuésemos hechos participantes de su gozo eterno. Dios permitió que su Hijo amado, lleno de gracia y verdad, viniese de un mundo de indescriptible gloria a esta tierra corrompida, sucia, maloliente por el pecado, oscurecida por la sombra de la muerte y la maldición. Permitió que su Hijo dejase el seno de su amor, la adoración de los ángeles, para sufrir vergüenza, insultos, humillación, odio, venganza y muerte. El castigo que nos tocaba a nosotros recayó sobre él, y por sus llagas nosotros somos curados. Miradlo en el desierto de Getsemaní. Contempladlo en la cruz. El Hijo Inmaculado de Dios tomó sobre sí la carga del pecado. El que había sido uno con Dios sintió en su alma la terrible separación que el pecado crea entre Dios y el hombre. Esto arrancó de sus labios el angustioso clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue la carga del pecado, el reconocimiento de la terrible pecaminosidad, de la enormidad y lo feo que es el pecado, de la separación que causa entre el alma y Dios, lo que quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Pero ese gran sacrificio no fue hecho para crear amor en el corazón del Padre.
Hay muchos que piensan que Cristo vino a satisfacer la ira de Dios y que con todo su sufrimiento y sacrificio, Él aplacó la ira de Dios. No, 1000 veces no. ¿Qué concepto tan horrible tenemos de Dios? Como dice el texto, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Era Dios que estaba en Cristo, dice el apóstol Pablo, reconciliando consigo al mundo. El Padre sufrió con su Hijo. En la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario, el corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. La vida de Cristo viene a reivindicar el carácter de Dios. Y nadie, sino el que estaba en el seno del Padre, podía revelar lo que el Padre era. Otra vez Juan 1:18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, el que venía del seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él ha revelado su carácter. Y Dios nos amó a nosotros de tal manera que entregó a su Hijo. Lo dio, no solo para que viviese entre los hombres, para que llevase los pecados nuestros y muriese para pagar la deuda del pecado, sino que lo entregó a la raza caída. Escuchen esto. Cristo debía identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se vinculó con los hijos de los hombres mediante lazos que jamás serían quebrantados. Es decir, Él se hizo hombre, no por los 33 años y medio que vivió en esta tierra. Se hizo hombre para siempre. Por toda la eternidad va a seguir siendo hombre, ser humano, por cuyas venas y arterias fluye la sangre humana, en cuyo cuerpo, en cada célula, lleva los genes de la naturaleza humana. Por eso dice la Biblia que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es nuestro sacrificio, Él es nuestro abogado, Él es nuestro hermano, que lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre y por las edades eternas seguirá siendo uno con la raza a la cual redimió. Por eso Él es el Hijo del Hombre. Y todo esto para que el hombre fuese levantado de la ruina y desgracia del pecado, para que reflejase el amor de Dios y compartiese el gozo de la santidad. El sacrificio de Cristo no mueve el corazón del Padre. Fue el Padre el que lo entregó voluntariamente. Cristo no vino para aplacar la ira de Dios, vino para manifestar el amor de Dios y su justicia. Es decir, que Dios no pasa por alto el pecado, que Él no es un alcahuete, que Él dice una cosa y después no la cumple. Todo lo contrario. Jesús vino a demostrar que la paga del pecado es la muerte. Y Él pagó la muerte por todos nosotros. Nadie va a poder decir que Dios disculpa el pecado, que Dios lo pasa por alto y no hace caso del pecado, porque no importa, lo voy a perdonar. Jamás. Dios perdona el pecado, porque Cristo cargó el pecado de cada uno de nosotros y lo expió. Al considerar el
el apóstol Juan, la altura, la profundidad, la anchura del amor del Padre hacia la raza que perecía, se llena de alabanzas y reverencia, y no pudiendo encontrar lenguaje más adecuado que expresar la grandeza y ternura de ese amor, exhorta al mundo a contemplarlo. Mirad, dice él, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto le da al hombre un valor inconmensurable. El Creador estuvo dispuesto a hacerse criatura, a rebajarse, a hacerse polvo, porque del polvo fue hecho el hombre, para mostrar ese amor tan grande y el carácter de Dios, para que le amásemos y le sirviésemos por amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, leímos hoy, sino que Dios nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo por nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Tal amor es incomparable. Eso sí cuesta entender. ¿Cómo tanto amor por la basura humana? ¿Cómo pudo querer tanto? Decíamos esta mañana que con solo pensarlo Dios podría haber desaparecido todo el planeta Tierra con sus rebeldes habitantes. Y ni siquiera se hubiera notado en el universo un puntito menos de los billones y billones de estrellas y mundos. Podría haber comenzado de nuevo, borrón y cuenta nueva. Esto no sirvió, mejor hago otro. Pero Dios se especializa en tomar material dañado, material inservible, y volverlo a construir para la gloria suya. Es como si ahora todos estos que perdieron sus casas en los incendios de aquí de Los Ángeles dijeran: voy a reconstruir mi casa, pero voy a usar lo mismo que se quemó. ¿Qué casa podrían haber construido con cenizas? Con todo el rubble, todo el escombro que quedó. Pero Dios toma el escombro y lo hace para su vida. ¡Qué maravilla de amor! Para Dios un alma, una sola, vale más que todo un infierno de fuego. Una sola alma vale más que los millones de seres que existen en el universo, porque Cristo hubiera hecho lo que Él hizo si solo un ser humano hubiera escogido aceptar ese sacrificio. Pero dice la Escritura que finalmente Cristo mirará el sacrificio, el sufrimiento por el cual Él pasó, mirará el sacrificio de su alma, los redimidos, y quedará satisfecho. Lo que trae gozo y satisfacción al corazón de nuestro Dios es ver a aquellos que fueron dañados por Satanás, que les pasó el tren por arriba y los aplastó. Y ahora Dios los vuelve a levantar para que sean para la alabanza de su gloria. Oh, que podamos nosotros ser hijos del Rey Celestial. Tema digno de la más profunda meditación, incomparable amor
de Dios para con un mundo que no le amaba. Este pensamiento ejerce un poder subyugador que somete el entendimiento a la voluntad de Dios. Cuanto más estudiamos el verdadero carácter de Dios a la luz de la cruz del Calvario, mejor vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia. Y más claramente discernimos pruebas innumerables de un amor infinito y una piedad tan tierna que sobrepuja la ardiente simpatía y los anhelos más profundos, los sentimientos aún de una madre para con su hijo extraviado. Romperse puede todo lazo humano, separarse el hermano del hermano, olvidarse la madre de sus hijos, variar los astros de sus senderos fijos, mas ciertamente nunca cambiará el amor proveniente de Jehová. Ese es el amor. Y la cruz del Calvario y la muerte de Cristo vindica el carácter de Dios, echa por el suelo todas las falsas acusaciones. Vamos a ver un versículo más y después vamos a ir a ver cómo finalmente quedará vindicado para siempre quién es Dios y su carácter. El texto estaba también en Romanos en el capítulo 3. Leímos el versículo 4 donde dice que Dios está siendo juzgado, pero Él va a salir vencedor. Cuando el universo entero dé el dictamen de quién dijo la verdad, si Dios o Satanás. Satanás es el mentiroso, pero sea Dios veraz. Pero si volvemos ahí a Romanos, en el capítulo 3, la hermanita nos leyó también el versículo 26, que dice: Dios manifestó en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si leemos un poquito antes, desde el versículo 23, dice: todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente por su gracia. Gracia es un don que no merecemos, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, Padre puso a Cristo como propiciación, pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, al poner a Cristo como pago por nuestros pecados, Dios manifiesta no solo su amor, pero también su justicia. Parece contradictorio. La gente dice, bueno, si Dios es amor, no puede castigar, porque, pues, ¿cómo va a ser amoroso si Él castiga? Lo mismo que decía el diablo. Y si Él perdona, entonces no es justo. Es como si yo dijera, ay, agarraron al asesino de mi hija, el que la violó, el que la descuartizó, el que la mató sin misericordia. Es
como si yo dijera, no pasó, obviamente. Pero lo agarraron y ahora lo están enjuiciando. Y de pronto el juez dice, tú fuiste el que lo hiciste. Y el hombre dice, sí, yo lo hice. Entonces tú reconoces que tú eres culpable. Sí, reconozco. Pues ya que lo reconociste, te perdono. Vete libre. Y yo digo, ¿qué? ¿Así nomás? ¿Nomás porque dijo que aceptaba y se arrepentía? El juez no hizo justicia. Mi hija tuvo que sufrir. La martirizó. La violó. Y después la mató. Y ahora nomás el juez dice, de libre. ¿Dónde está la justicia? Como seres humanos queremos que se haga justicia. No es justo que lo dejen ir libre. Bueno, eso es lo que se mira que hace Dios con los seres humanos. Los perdona. ¿Qué clase de Dios es ese? Que nomás perdona porque nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón. Pero recuerda, Dios puede perdonar al hombre porque descargó toda la justicia que el hombre merecía sobre su propio hijo, sobre su propio amado hijo. Cargó el pecado de todos nosotros. Eso tampoco es justo, ¿verdad? Él no hizo nada y pagó por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. En la cruz se revela el amor, la misericordia, la bondad, la mansedumbre, la gracia de Cristo, de Dios. Pero también se revela su justicia, que Él no deja sin castigo al pecado. Que Él lo castiga hasta lo sumo. Jamás nadie sufrió como sufrió el Hijo de Dios. Y como vimos, lo más terrible fue que Él sentía que iba a quedar separado para siempre de su Padre. Cuando uno pierde un ser querido, parece que le arrancan el corazón. Y es una separación momentánea. Sí, yo sé que es muy grave, yo lo he pasado. Murió mi padre, murió mi madre, murió mi hermano. Y uno siente un hueco en el alma que no lo puede llenar con nada. Pero tenemos la esperanza de volvernos a ver. Jesús no gozó de esa esperanza. Aunque Él había profetizado que iba a resucitar a la hora de cargar los pecados, sintió que el pecado era tan ofensivo a los ojos de Dios y que la paga del pecado era la muerte, que Él creyó que su vida le estaba dando para siempre. Y aún así estuvo dispuesto a hacerlo por nosotros. Él sufrió como jamás otro hombre ha sufrido. Y fue el dolor de verse separado, como él pensaba, para siempre. Pero la tumba no pudo retenerlo. Y no pudo retenerlo porque él no había pecado. Él cargó el pecado de todos nosotros. Ahí se ve la justicia y la misericordia. Y ahora vamos al último capítulo. El versículo que vamos a leer está en Apocalipsis, capítulo 15. Aquí están todos los redimidos ante el trono de Dios. Dice Apocalipsis 15, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego,
y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, los redimidos, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y este temer a Dios no es de tenerle miedo, es un amor reverente. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Manifestado es sacarlo a la luz, dejarlo claro. La manera de actuar de Dios queda clara ante todo el universo. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos, tus juicios se han manifestado. Y aquí en el conflicto de los siglos lo describe de esta manera. No voy a leer el capítulo, ustedes lo pueden leer. Está así en palabras argentinas: fabuloso. Fabuloso. Increíble este último capítulo que se llama El fin del conflicto. Aquí describe la coronación del Hijo de Dios. Los malos están fuera de la ciudad. Satanás los engaña para tomar la ciudad. Pero de pronto se eleva por encima de la ciudad un gran trono blanco, gigantesco, y arriba del trono sentado el Hijo de Dios. Muy por encima de la ciudad, leo ahora en el conflicto, página 723, muy por encima de la ciudad, sobre un fundamento de oro bruñido, se eleva un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de Dios, y en torno suyo están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje, ninguna pluma puede expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre Eterno envuelve a su Hijo. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas e inundando la tierra entera con su brillo. Inmediatamente junto al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que cual tizones arrancados del fuego siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Es decir, los peores de los peores, los que fueron celosos en la obra de Satanás. Y la obra de Satanás es engañar, matar y destruir. Personas que se prestaron para hacer la obra de Satanás, celosos en su obra. Espiritistas, brujos, asesinos, cerquita en torno al trono, porque son tizones arrebatados del incendio. Los sacaron cuando se hubieran consumido por completo, pero fueron libertados del fuego. Estos
siguieron luego a Jesús con intensa devoción y ocupan el primer lugar, la primera fila en la coronación de Cristo en torno al trono. Vienen después, detrás de ellos, los que perfeccionaron sus caracteres cristianos en medio de la mentira y la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. Y detrás de ellos vienen los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe, todos con vestiduras blancas brillantes, con coronas cuajadas de estrella y con un borde rojo de sangre en su vestidura de su manto blanco. Y detrás de los mártires, más allá, está la grande muchedumbre que nadie puede contar, de entre todas las naciones y tribus y los pueblos y las lenguas, de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos también de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Su lucha ha terminado. Ganaron la victoria. Disputaron el premio de la carrera y todos lo alcanzaron. La palma que llevan en la mano es símbolo de su triunfo. La vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo, que ahora es de ellos. Los redimidos entonan un canto de alabanza. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, al Cordero. Los ángeles y serafines unen sus voces en adoración al ver los redimidos del poder y la malignidad de Satanás. Están afuera de la ciudad. Han comprendido como nunca antes que ningún poder fuera del de Cristo habría podido hacerlos vencedores. En toda esa muchedumbre de redimidos, ni uno solo se atribuye a sí mismo la salvación, como si vencieron por su poder o porque eran buenos. Todos cantan: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero que está sentado en el trono. No mencionan nada de lo que han hecho o sufrido, sino el tema de todo canto. La nota dominante de cada estrofa es salvación a nuestro Dios y al Cordero. Ahora escuchen qué interesante esto que sigue. En presencia de los habitantes de toda la tierra. Todos los que han vivido en este planeta ahora están vivos. Y es la única vez que están vivos todos al mismo tiempo. Porque todos los redimidos están con Jesús. Recuerden que la ciudad es kilómetros de largo. Y ellos están arriba con Jesús en el trono. Alrededor del trono. Los impíos son como la arena del mar. Nadie los puede contar. Y dice aquí: en presencia de todos los habitantes de la tierra y todos los habitantes del cielo y de los mundos no caídos, se efectúa la coronación final del Hijo de Dios. ¡Wow! Nunca jamás ha habido una muchedumbre, una multitud tan vasta, tan grande como en esta ocasión. Todos los humanos fuera de la ciudad, mirando hacia arriba, espantados al ver la gloria del Hijo de Dios. Todos los redimidos arriba de la ciudad, en torno al trono, y todos los habitantes
redimidos, que comparados con los impíos que se han perdido, parecen una manada pequeña, porque los malos son como la arena del mar. No hay quien cuente los granitos del mar. Y ahora, después de que es coronado Cristo, revestido de suprema majestad y poder, el Rey de Reyes falla el juicio de aquellos que se rebelaron contra su gobierno y ejecuta justicia contra los que transgredieron su ley y oprimieron a su pueblo. No voy a leer la descripción de cómo es coronado Cristo. Es excepcional. El ángel más encumbrado en el cielo, el que ocupó el lugar de Lucifer cuando éste fue echado del cielo, es el que trae en una bandeja la corona. Y Lucifer está bien. Él podría haber ocupado ese lugar, pero él escogió otro camino. Esa gloria que rodea a ese ángel era la suya. Los habitantes del universo entero están reunidos. Y el ángel se acerca y la grita. El Padre toma la corona y la coloca sobre la sien de su Hijo, y todos prorrumpen a alabar al Cordero, cantando un himno como nunca antes. Digno, digno, digno es el Cordero que fue inmolado. Es una escena grandiosa. Todos están arrebatados, arrobados con lo que están viendo. Y ahora, sucede algo impresionante, como en una escena panorámica, como que fuera una película por arriba del trono, encima de la ciudad, pero una película tan real que parece ser real lo que están viendo. Como en vista panorámica aparecen las escenas de la vida de Cristo, su tentación. Bueno, aún antes de eso comienza a mostrarse la historia de la humanidad. Pero resulta que cada persona que la está viendo, no importa cuándo haya vivido, ve la película en forma tridimensional, pero se enfoca a donde él aparece en la película. Solo Dios puede hacer algo así. Se presenta toda la historia de la humanidad y todos están arrobados. Luego aparece el humilde nacimiento de Jesús en un pesebre. Su juventud basada en sencillez y en obediencia. Su bautismo en el río Jordán. El ayuno y la tentación en el desierto. Su ministerio público que reveló a los hombres el carácter de Dios, su amor, su misericordia, su bondad. Los días repletos de obras de amor y misericordia. Las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los montes. La conspiración de la envidia, el odio, la malicia, con los que se recompensaron todas las bendiciones que él prodigó
la terrible y misteriosa agonía en el Getsemaní, bajo el peso abrumador de los pecados de todo el mundo, la traición que le entregó en manos de la turba asesina, los terribles acontecimientos de esa noche de horror, el preso resignado y olvidado de sus discípulos más amados, arrastrado brutalmente por las calles de Jerusalén, el Hijo de Dios, presentado con visos de triunfo ante Anás, obligado a comparecer en el palacio del sumo sacerdote, en el pretorio de Pilato ante el cobarde y cruel Herodes, ridiculizado, insultado, atormentado, escupido, abofeteado y condenado a muerte. Todo esto está representado a lo vivo, como si estuviera sucediendo en ese momento. La película es tan real. Luego, ante las multitudes agitadas, se reproducen las escenas finales. El paciente varón de dolores pisando el sendero del Calvario. El príncipe del cielo colgado de la cruz. Los sacerdotes altaneros y el populacho escarnecedor ridiculizando la agonía de su muerte, burlándose de que fue crucificado desnudo. La oscuridad que lo cubre para cubrir su vergüenza, el temblor de tierra, las rocas destrozadas, los sepulcros abiertos que señalaron el momento en que expiró el Redentor del mundo. La escena de la película se presenta con toda exactitud. Satanás y sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. Cada actor recuerda el papel que desempeñó. Se ve en la película. Herodes, el que mató a los niños inocentes de Belén para hacer morir al rey de Israel. La innoble Herodías, sobre cuya conciencia pesa la sangre de Juan el Bautista. El débil Pilato, esclavo de las circunstancias. Los soldados escarnecedores, los sacerdotes y gobernantes y la muchedumbre enloquecida que gritaba: recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todos contemplan la enormidad de su culpa. En vano procuran esconderse de la divina majestad, de su presencia que sobrepuja el resplandor del sol, mientras que los redimidos echan sus coronas a los pies del trono, a los pies del Salvador, exclamando: y eso lo hizo por mí, lo hizo por mí. Todos exclaman. Entre la multitud de los rescatados están los apóstoles de Cristo, el heroico Pablo, el ardiente Pedro, el amado y amoroso Juan y sus hermanos de corazón leal, y con ellos la inmensa hueste de los mártires, mientras que fuera de los muros de jaspe, transparentes como un cristal, con todo lo que es vil y abominable, se encuentran aquellos que los persiguieron a ellos, que los encarcelaron y que los asesinaron. Allí está Nerón, monstruo de crueldad y vicios, y puede ver la alegría y el triunfo de aquellos a quienes él torturó, cuya dolorosa angustia le proporcionara deleite satánico. La madre de Nerón está allí para ser testigo de los resultados de su propia obra, para ver cómo los malos rasgos de carácter transmitidos a su hijo y las pasiones fomentadas y desarrolladas por la influencia y el ejemplo de ella produjeron crímenes que horrorizaron al mundo. Allí hay sacerdotes y prelados papistas que dijeron ser los embajadores de Cristo,
que no obstante emplearon instrumentos de tortura, de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias del pueblo. Allí están los orgullosos pontífices romanos que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo. Aquellos así llamados padres de la Iglesia, que ahora tienen que rendir a Dios una cuenta de la que bien quisieran liberarse. Demasiado tarde ven que el omnisciente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla. Comprenden entonces que Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo perseguido y sienten la fuerza de sus propias palabras. Si lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, dice Jesús. Todos los impíos que han vivido en el mundo están de pie ante el tribunal de Dios. Los testigos, habitantes de mundos que nunca cayeron, están allí. Y ahora, los malos, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos. No tienen disculpa. Porque los que se redimieron también fueron pecadores como ellos, pero están con Cristo. Ellos podrían haber escogido la vida, pero escogieron la muerte. Se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. Entonces, queda evidente para todos que la paga del pecado no es la noble independencia y la vida eterna, sino la esclavitud, la ruina, la destrucción y la muerte. Los impíos ven lo que perdieron con su vida de rebeldía, despreciaron el maravilloso don de eterna gloria cuando se les fue ofrecido. Cuando alguien vino a su casa, ¿quiere saber cómo ser salvo? No me interesa. Para ver lo que perdieron. Todo esto, exclama el alma perdida, yo habría podido poseerlo, pero yo escogí rechazarlo. ¡Oh, sorprendente infatuación! He cambiado la paz, la dicha y el honor por la miseria, la infamia y la desesperación. Y todo eso fue por mi propia elección. Todos ven que su exclusión del cielo es justa. Por sus vidas declararon, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Como fuera de sí, los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios. Ven en las manos de Él las tablas de la ley divina, los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron. Son testigos de la explosión de admiración, arrobamiento y adoración de todos los redimidos. Y cuando las ondas de melodía inundan a las multitudes fuera de la ciudad, todos exclaman a una voz, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Y cayendo posternados los impíos fuera de la ciudad, adoran al príncipe de la vida. Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y majestad de Cristo. El que en otro tiempo fuera uno de los querubines cubridores recuerda de dónde cayó. Él, que fuera serafín resplandeciente, hijo de la aurora, cuán cambiado se ve y cuán degradado. Está excluido para siempre del consejo en que antes se le honraba. Ve ahora que otro, junto al Padre, vela su gloria. Ha visto la corona colocada sobre la cabeza de Cristo por un ángel de elevada estatura y majestuosa
majestuoso continente y sabe que la posición exaltada que ocupa ese ángel era la que él ocupaba. Él podría haber estado allí, pero escogió lo que él escogió. Recuerda la mansión de su inocencia y pureza, la paz, el contentamiento que gozaba hasta que entró a murmurar contra Dios y a envidiar a Cristo. Sus acusaciones, su rebelión, sus engaños para captarse la simpatía y la ayuda de los ángeles, su porfía en no hacer esfuerzo alguno para reponerse cuando Dios todavía lo hubiera perdonado. Todo eso se le presenta en lo vivo en la película. Hecho una mirada retrospectiva sobre la obra que realizó entre los hombres y sobre sus resultados. La enemistad del hombre para con sus semejantes. La terrible destrucción de vidas. El ascenso y caída de los reinos. El derrocamiento de tronos. La larga serie de luchas, tumultos, guerras, conflictos y revoluciones. Recuerda los esfuerzos constantes que hizo para oponerse a la obra de Cristo y para hundir a los hombres en la degradación siempre mayor. Ve que sus conspiraciones infernales no pudieron acabar con los que pusieron su confianza en Jesús. Al considerar Satanás su reino y los frutos de sus esfuerzos, solo ve fracaso, ruina y destrucción. Ha inducido a las multitudes a creer que la ciudad de Dios sería fácil presa, pero ahora ve que esto es falso. Una y otra vez, en el curso de la gran controversia, ha sido derrotado y obligado a rendirse. De sobra conoce el poder y la majestad del Eterno. Satanás ve que su rebelión voluntaria le incapacitó para el cielo. Ejercitó su poder guerreando contra Dios. La pureza, la paz y la armonía del cielo serían para él una tortura. Sus acusaciones contra la misericordia y la justicia de Dios están ya calladas. Nadie duda del carácter de Dios. Los vituperios que procuró lanzar contra Jehová recaen todos sobre él. Y ahora Satanás mismo se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. No merezco nada más sino esto que estoy recibiendo. ¿Quién no te temerá? ¿Quién, oh Señor, no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Porque todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos de justicia han sido manifiestos. Hermanos, al leer todo esto, nos quedamos arrobados. Que el mismo diablo vaya a reconocer que Dios es justo. Eso es lo que produce el plan de redención. Eso es lo que se muestra ahora. No crean que él se arrepiente. Unos minutos después, vuelve a su rebelión y finalmente es destruido. Pero todos los habitantes del universo ven la justicia de Dios y así se garantiza que nunca más se va a levantar la rebelión y el pecado en todo el universo. El universo entero queda protegido contra el pecado. ¿Por qué Dios permitió que fuera así? Porque Él tenía en mente no solo la redención del hombre, sino que el universo entero
entero reconociera su justicia y su infinita misericordia. ¿De qué lado estaremos nosotros? ¿Del lado de adentro de la ciudad? ¿Donde está el trono de Cristo arriba de la ciudad? ¿O estaremos en la parte de afuera? Otra vez, la decisión es nuestra. Qué tremendo. Tú y yo somos los que escogemos. No somos perfectos, somos pecadores, débiles, finitos. Pero si escogemos a Cristo, si confiamos en Él, si creemos que su carácter es de amor y que todo lo que viene, que Dios lo permite es para nuestro bien, demostraremos así que amamos a Señor y que merecemos vivir con Él por toda la eternidad. Nadie merece la salvación, es un regalo de Dios. Pero el hecho que nosotros le amemos y que estemos dispuestos a confiar en Él, venga lo que venga, así como dijo Job, aunque Dios me matare, todavía confiaré en Él. Increíble. Todos aquellos que depositemos nuestra confianza en ese Dios de amor y misericordia, viviremos con Él para siempre, para toda la eternidad, y nunca más el pecado se levantará. Y el amor a Dios seguirá creciendo. La admiración de su carácter seguirá nutriendo nuestras almas. Y cada vez le amaremos más y más y mejor. Porque así como el conocimiento avanza, así también el amor puede avanzar. A veces pensamos que ya colmamos la medida de amor, que ya no podemos tener más amor, pero nos damos cuenta que con el correr del tiempo el amor crece. Imagínense, cuando yo, y lo comparo con algo humano, ¿verdad? Que es tan humano. Pero cuando yo me casé, pensaba que no podía amar más a esa mujer que Dios me estaba entregando. Éramos niños, los dos de 21 años. Y este mes que pasó, cumplimos 50 años de casados. 50 años. Y ahora cuando miro hacia atrás digo, wow. Hay mucho más amor ahora. Todos estos años. Aquel amor que yo sentía, ahora ha crecido 50 veces o 500 veces, porque hemos pasado muchas cosas juntos y todavía nos amamos. Y si el hombre finito, pecador, puede crecer ese amor, cuanto más nuestro amor para con Dios crecerá. La última frase de ese capítulo, el fin del conflicto, la última declaración dice así: a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepamos los hombres acerca de Dios, tanto más admiraremos su carácter. A medida que Jesús les descubra la riqueza
de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente. Con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro, y miríadas y millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. Y ese coro dirá: Dios es amor. Ese es el carácter de Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar ese himno, Amarte Más. No es muy conocido, pero es muy hermoso. Creo que es el himno 277. 277. Amarte más. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente.
Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.